Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Roberto Romero y reciba un saludo cordial. Espero que este mensaje le encuentre bien y que a la vez pueda ser de ayuda y de bendición. Empecemos. En esta ocasión tocaremos el tema cómo administrar en tiempos de crisis repentina, cómo afrontar las situaciones inadvertidas que nos sobrevienen y nos afectan. Los planes que hemos trazado deben ser ajustados. No podemos sucumbir ante la crisis. Debemos adaptarnos y avanzar. El propósito del mensaje de hoy es cómo nosotros podemos manejar las crisis y salir adelante. Primero, establezca la fuente de la crisis. Es considerado por los investigadores que la identificación y comprensión del problema es la mitad de la solución. Las personas pueden manifestar: yo prefiero actuar e ir ajustando sobre la marcha. Y podríamos decir: no hacer nada no resuelve. Quizás esté bien, pero es mucho mejor si antes de emprender usted se sienta a identificar y comprender el problema. ¿Cómo podemos identificar y comprender el problema? Clasificándolo de acuerdo a su origen. Para clasificarlo de acuerdo a su origen, tenemos dos categorías: la categoría interno y la categoría externa. Es decir, cuando la fuente de la crisis, su naturaleza es interna o externa. Cuando la fuente de una crisis es interna, cuando ha sido causada por nosotros, ya sea por acción o por omisión. Esto es, por hacer algo o por dejar de hacer algo. El manejo de las crisis internas se trabaja atendiendo las consecuencias, buscando la forma de corregir, llámese corregir, eliminar el problema y evitar que vuelva a suceder en el futuro. Identificar la causa y atenderla de manera que podamos impedir que suceda o que si sucede estemos preparados. Cuando la fuente es de origen externo, es un hecho ajeno a nosotros, está por fuera de nuestro control, nos afecta, pero está por fuera de nuestro control. Podemos colocar de ejemplo la pandemia por el coronavirus o COVID-19, una situación que está afectando a todo el mundo, nos afecta a nosotros, pero está por fuera de nuestro control. Aunque esté por fuera de nuestro control, nosotros podemos atender las consecuencias de la crisis, ya no buscar la forma de corregirlo, sino monitorear las acciones que hacen para corregirlo y evitar, en la medida de lo posible, que ese hecho nos afecte en el futuro. Aunque la naturaleza de un hecho sea externa, aunque yo no pueda controlarlo, sí puedo buscar la manera o desarrollar un plan que me ayude a que la afectación por esa situación cada vez sea menor. Segundo, identifique y comprenda plenamente el impacto de la crisis en usted. Para esto debemos relacionar los eventos que componen la crisis y determinar el impacto en los aspectos que considere usted relevantes o importantes. Para que sea útil esta actividad, los impactos deben relacionarse con metas u objetivos trazados, porque vamos en función de lograr los objetivos que habíamos propuesto o de ajustarlos en caso de ser necesario. Tenga muy en cuenta que no debe centrarse en los aspectos negativos únicamente. También existen oportunidades o aspectos positivos en medio de todas las crisis.
Aquí le presento un ejemplo. A través de esta tabla, o de una tabla como esta, usted puede identificar los eventos y relacionar los impactos o los aspectos en las áreas que usted considere relevantes. En este ejemplo hemos relacionado dos: aislamiento social obligatorio y extremar medidas de limpieza como dos eventos que componen la crisis que estamos atravesando. En el impacto económico observamos que el aislamiento social obligatorio puede hacer que se reduzcan los ingresos, que haya un aumento de precios y que se reduzcan los gastos de transporte o movilidad por el confinamiento. A su vez, el extremar medidas de limpieza puede hacer que se aumenten los gastos de aseo y limpieza. Y así sucesivamente nosotros debemos identificar los impactos en cada una de las áreas. Impacto físico, como en la salud. El aislamiento social puede generar sedentarismo por el confinamiento. A nivel personal puede haber desánimo. A nivel familiar podríamos identificar algo positivo, y es que se aumenta la interacción familiar en el hogar, la interacción familiar sobre todo de manera presencial. Desde la perspectiva espiritual también podríamos identificar que hay un aumento en el tiempo para orar, reflexionar sobre la palabra, comunicarse con el Dios bueno. Y en la interacción social, aunque no haya posibilidad de comunicarse o interactuar de manera presencial, se pueden usar las tecnologías, las telecomunicaciones para hacerlo. Este es un ejemplo que estoy presentando. Usted deberá identificar los eventos y los aspectos que usted considera relevantes. Es posible que algunos de los aspectos que allí se han escogido para la crisis que usted desea atender no sean importantes. Usted puede cambiarlos y ajustarlos a la crisis que esté enfrentando. Como tercer paso, usted deberá diseñar y ejecutar planes que reduzcan el impacto de la crisis. Debe identificar las acciones, el momento, el responsable y el recurso requerido para hacerla. Estos son los componentes mínimos de un plan. O sea que un plan, por muy mínimo que sea, debe incluir la acción que se debe ejecutar, el momento en el que debe ejecutarse, el responsable de la acción y los recursos que necesita para hacerla. Aquí le muestro un ejemplo de perfil de plan. Como le comentaba en la diapositiva anterior, está realizado bajo los aspectos o parámetros que yo he considerado relevantes en este ejemplo. Usted deberá adaptarlo. Si miramos el evento aislamiento social obligatorio y extremar medidas de limpieza, puede relacionarse para mitigar el impacto económico con un plan para hacer el inventario de los elementos en casa y ajustar el presupuesto a las nuevas situaciones. Con relación al impacto físico, por ejemplo, hablábamos de desánimo, producto del sedentarismo. Podemos hacer un plan de ejercicio en casa que incluya no solamente rutinas de ejercicio, sino también de aseo y limpieza. Y estaríamos aportándole a dos propósitos. Y así sucesivamente en cada uno de los aspectos. Si bien usted puede por momento pausar el video y poder hacer una lectura de cada uno de los aspectos. Tenga en cuenta, reitero, que para cada crisis deberá usted identificar los eventos y los aspectos que le sean relevantes. Habiendo identificado los propósitos, los impactos, el plan, es clave que nosotros podamos establecer cuáles son las decisiones de tipo financiero que nos van a ayudar a salir de la crisis. ¿A qué nos referimos?
¿A qué nos referimos? ¿Cuál es el propósito de las decisiones financieras? Si hemos identificado los impactos y el plan para atenderlos, es necesario procurar que existen los recursos requeridos para llevar ese plan a cabo. ¿Cuál va a ser el conjunto de decisiones financieras que nos van a permitir llevar el plan a feliz término? Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué tipo de decisiones debemos considerar? Los dineros requeridos pueden obtenerse de diversas fuentes. Una, si existen ahorros para afrontarlos. Si es el caso, lo felicito. La crisis pudo ser inadvertida. No la estábamos esperando. Pero quien tiene ahorros está preparado para hacerlo. Si no tenemos ahorros, esa es la segunda opción, pues miraremos qué tipo de decisiones debemos tomar. Cuando hay ahorros, ¿qué debemos hacer? Debemos usarlos con eficiencia. Hay que evitar el mal gasto. De igual forma, hay que asegurarse que esos ahorros están disponibles, que están en un lugar donde pueden ser utilizados. Si no hay ahorros para afrontarlo, también tenemos opciones. Vamos a verlas. Una, la venta de bienes innecesarios. Yo puedo evaluar dentro de los bienes y recursos que tengo cuáles puedo considerar vender para afrontar la crisis. También puedo reducir gastos y trasladar recursos de unos rubros a otros que sean de mayor aplicación en medio de la situación que estamos enfrentando. También está la opción de utilizar créditos. Si yo voy a reducir gastos y a trasladar recursos, puedo primero reducir el uso o el consumo de bienes. Puedo evaluar aquellas actividades que, aunque son necesarias o vitales, es posible ahorrar y reducir su uso, sin poner en riesgo la vida ni la salud. De igual forma, puedo identificar gastos innecesarios y los puedo eliminar y liberar recursos para las acciones que ahora necesito ejecutar. Desde la perspectiva de utilizar créditos y teniendo en cuenta las opciones que está ofreciendo el sistema financiero en medio de la crisis, podemos hablar de refinanciar, obtener un periodo de gracia, congelar cuotas o solicitar nuevos créditos. Es importante tener en cuenta que las opciones refinanciar, tener un periodo de gracia o el congelamiento de las cuotas aplican para créditos que usted ya tenga. Y que la opción, lógicamente, de solicitar créditos aplica para créditos nuevos. A continuación vamos a evaluar cada una de esas 4 opciones. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, es importante tener en cuenta que las decisiones a considerar no son excluyentes. Usted podría usar una parte de sus ahorros, una parte de vender bienes innecesarios, una parte en reducir gastos y una parte en solicitar un crédito nuevo o refinanciar o tomar periodo de gracia o congelar. Las opciones no tienen que ser excluyentes y se pueden combinar. Pasamos a la primera opción, refinanciar. Vamos a evaluar estas opciones bajo la metodología de comparar lo que se conoce como planes de amortización. Los planes de amortización son el detalle de un crédito que una persona toma, indicando las cuotas que pagan, el total de los intereses y el plazo. De esta manera nosotros podremos saber en el total de los intereses lo que denominamos el costo del crédito
cuánto nos cuesta haber tomado esa opción de financiación y qué cambios pueden darse debido a cada una de estas opciones. Para analizar la opción refinanciar, tenga en cuenta que a su izquierda está la opción de un crédito por 100 pesos al 2% mensual a 6 meses. Ese crédito a 6 meses se pagó un total de 107,12 pesos y fueron reconocidos 7,12 pesos por intereses. La cuota pagada mensual fue de 17,85. A su derecha tenemos el mismo crédito, un préstamo hecho por 100 pesos al 2% mensual, pero finalizada la tercera cuota fue refinanciado y su plazo fue extendido a 12 meses. Esta opción es como si yo, a partir de la cuarta cuota, el saldo del crédito lo hubiera convertido en un crédito nuevo y ya no era a 6 cuotas sino a 12. Es decir, que en la cuota 4 me hacían falta 3 cuotas por pagar, pero decidimos extenderlo y llevarlo a 12 cuotas. Al finalizar el plazo del crédito inicial más la refinanciación, nosotros cancelamos 111,98 pesos y reconocimos 11,98 pesos por intereses. Cuando decimos reconocimos, estos intereses fueron pagados por nosotros y es el costo de haber tomado el crédito y de haber refinanciado. Para un mejor análisis, aquí tenemos un resumen. Tenemos la opción a 6 meses y la opción a 6 meses refinanciada a 12 en cuota 4. Vemos que la cuota mensual, cuando el crédito fue a 6 meses, era de 17,85 y cuando el crédito fue refinanciado la cuota bajó a 4,87. Esto nos permite tener una diferencia de 12,98. Es decir, en la cuota 4 yo empecé a pagar 12,98 pesos menos que en mi crédito anterior. De igual manera, el total de los intereses en la primera opción fue de 7,12 y en la segunda fue de 11,98. La refinanciación, así como se reduce el valor de la cuota mensual, se amplía el valor de los intereses. Y en la opción refinanciada pagamos casi 12 pesos, 11,98 en intereses, frente a 7,12 en la opción sin refinanciar. Nuestros pagos de intereses se aumentaron en casi 5 pesos, 4,86. Ventajas de refinanciar. Como observamos, se reduce el valor de la cuota. Esa reducción del valor de la cuota nos permitirá liberar recursos para afrontar reducción de ingresos o aumento de necesidades de dinero en medio de una crisis. A su vez, también tiene la desventaja de que aumenta el valor de los intereses totales, ya no siendo 7,12 sino 11,98. Y a la vez aumenta el plazo. El crédito ya no fue pagado en 6 meses, sino en los 3 iniciales más los 12 de la refinanciación, fue pagado en 15 meses. Esto aumenta el plazo. La reducción de la cuota se da porque se distribuye el crédito en un mayor tiempo. Como conclusión, podemos decir que se recomienda refinanciar para hacer frente a una reducción de ingresos o entrada de nuevos compromisos que no pueden asumirse con el presupuesto actual. La reducción de la cuota, en este caso en la refinanciación, me implica que voy a disponer de casi 13 pesos adicionales para afrontar la crisis que estoy atravesando. Esto debe hacerse teniendo en cuenta que no hay expectativa de nuevos ingresos en el corto o mediano plazo. La opción de refinanciar yo la tomo
porque necesito recursos y no tengo recursos, ahora ni los vislumbro en el futuro cercano. Para evaluar la refinanciación, yo debo tener en cuenta esa reducción en el valor de la cuota me va a implicar un mayor valor de intereses, y esos recursos que se están liberando deben ser utilizados de manera que el mayor valor de los intereses sea compensado por el beneficio obtenido en el uso de esos recursos. Cuando hablamos de comparar los beneficios obtenidos en el uso de los recursos frente al aumento del costo, lo que quiero decir es que nosotros, si vamos a utilizar la refinanciación, debe ser para asumir compromisos que sean necesarios o vitales. Refinanciar un crédito por caprichos o por querer adquirir bienes que no son necesarios va a incrementar el costo del crédito, y es posible que el costo del crédito no sea compensado con el uso que le vamos a dar al dinero, y esto no debería pasar. Evaluemos la opción periodo de gracia. Para evaluarla vamos a comparar las dos tablas de amortizaciones. En ambas se da el mismo préstamo, un préstamo por 100 pesos al 2% mensual. En la opción a su izquierda, el préstamo fue pagado en 6 cuotas. Como en los ejercicios anteriores, se pagaron 7,12 pesos por intereses. A su derecha está la opción del mismo crédito, pero le fue otorgado un periodo de gracia por 3 meses, del mes 4 al mes 6. ¿En qué consiste el periodo de gracia? En el periodo de gracia a usted se le permite que solamente pague los intereses del crédito y no deba pagar el abono a capital. Si observamos en la opción a la izquierda, en el periodo 4 se debían pagar 17,85 pesos por concepto de cuota de crédito. Al autorizarle o al obtener un periodo de gracia, usted solo deberá pagar los intereses, deberá pagar 1,03. Es decir, que usted tendrá una liberación en su flujo de 16 pesos, ya que solo debe reconocer los intereses. Volviendo a la opción de la derecha, la del periodo de gracia, vemos que no hay pago de cuotas en esos periodos, solo se reconocen los intereses. Al finalizar el crédito en los totales, observamos que fueron pagados por intereses 10,2 pesos. Y el crédito total fue asumido en un mayor tiempo, ya que le dieron 3 meses de periodo de gracia. ¿Qué ventajas tenemos al utilizar un periodo de gracia? Usted se libera primero del pago del capital. En la opción a su izquierda, como le comentaba, los 3 periodos debía pagar 17,85, 4, 5 y 6. Al darle periodos de gracia y solo cubrir los intereses, ya no debía pagar 17, sino solo 1, como le había explicado. Se liberarían entonces su flujo 16 pesos en el mes 4, mes 5 y mes 6. Esa es una ventaja importante. Esos recursos que se liberan le pueden servir para afrontar la reducción de ingresos o una necesidad que le sobrevino a causa de la crisis. Ahora, las desventajas. Podemos observar que se aumenta el valor pagado por intereses y se extiende la duración del crédito. En el crédito a la izquierda, sin periodo de gracia, se pagaron 7,12 pesos en total por los intereses. En el crédito con periodo de gracia se pagaron 10,20, 3 pesos más, por concepto de reconocer los intereses en los 3 periodos del periodo de gracia.
Ese aumento en el valor pagado por los intereses nos va a requerir que ajustemos el presupuesto para los periodos en los que el crédito se extendió también. Ya el crédito no fue pagado como se había contemplado al inicio, como está a la izquierda, en 6 meses, sino que fue pagado en 9, porque los 3 periodos en los que solo se reconocieron los intereses debieron ser cancelados en los periodos 7, 8 y 9. Vemos entonces que la opción de periodo de gracia nos puede permitir tener una disponibilidad de recursos adicionales porque ya no debemos pagar toda la cuota, solo los intereses, pero eso va a aumentar el valor pagado por intereses y se va a extender la duración del crédito. Continuamos dentro de las decisiones con los créditos existentes y esta es la opción final, congelar o aplazar. Tenemos a nuestra izquierda nuevamente la opción, la que llamamos la opción objetivo. En este caso tenemos el crédito de 100 pesos nuevamente al 2% mensual pagado en 6 cuotas. Y en la opción 2 tenemos la opción que vamos a evaluar. En este caso, y vemos la franja naranja nuevamente, se nos fue dado un tiempo en el que se congelaron o se aplazaron los pagos de ese crédito. A diferencia del periodo de gracia, podemos observar que cuando se congelan o se aplazan, no se debe realizar ningún pago. No se hará pago por capital ni por intereses. Y esa es la ventaja de esta opción. Al liberarnos del pago de capital o intereses, vamos a tener recursos para afrontar la crisis en esos periodos. Vemos entonces que en esos periodos que habíamos dispuesto pagar 17,85, los vamos a tener disponibles para asumir los rubros adicionales y mitigar el impacto de la crisis. Esa sería la ventaja de congelar o aplazar. La desventaja de congelar o aplazar es que el riesgo de incumplir con el crédito se traslada a periodos que no se habían contemplado inicialmente. Nosotros habíamos determinado pagar el crédito en 6 meses y ahora lo vamos a hacer en 9. Eso va a requerir que el presupuesto se ajuste para los periodos en los que el crédito sea extendido. En el caso de congelamiento o aplazamiento, vemos que el valor pagado en ambos créditos es igual. Es decir, que dentro de las opciones que hemos mirado, refinanciar, obtener un periodo de gracia o congelar, congelar es la opción más rentable, ya que nos permite disponer de los recursos mientras dura la crisis al menor costo. Pero esos recursos que se nos es permitido utilizarlos mientras el crédito esté congelado deberán pagarse en los periodos posteriores. Eso es importante tener en cuenta. No nos han perdonado el pago ni nos han eximido de él. Lo que nos han permitido es aplazarlos durante el tiempo que duren congelados. Habiendo revisado ya las 3 opciones de refinanciar, periodo de gracia y congelar, entramos en la opción de solicitar un crédito. Si yo no tenía ya ningún crédito o si no me es permitido refinanciar, obtener un periodo de gracia o congelar o aplazar, yo debo solicitar un crédito. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta? 1. ¿Qué necesidad motiva la solicitud del crédito y cómo se van a cubrir esos pagos? 2. ¿Qué condiciones de crédito me ofrecen? Plazo, tasa de interés y condiciones en general. Y 3. ¿Qué garantías debo entregar si aplican? En el sector financiero y casi en la totalidad de las personas,
que prestan recursos van a demandar una garantía. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a esa diapositiva. Primera pregunta: ¿qué necesidad motiva la solicitud del crédito y cómo se van a cubrir los pagos? Esa necesidad del crédito podríamos reducirla a dos opciones. Básicamente, si yo necesito ese crédito para hacer una inversión, si para adquirir un bien que va a generar recursos, el bien adquirido producirá todo o parte de las cuotas del crédito. Es decir, aún en medio de la crisis, yo podría tener una oportunidad y hacer un crédito para adquirir un bien que genere recursos, y esos recursos que el bien produce servirán para pagar su totalidad o por lo menos en una parte la cuota del crédito. Por otro lado, puedo tener una necesidad para otro tipo de destinación. En este caso, el recurso del crédito puede ayudarme a cubrir una necesidad y también podría generar otras obligaciones. Tal es el caso de bienes que para su uso es necesario otros servicios adicionales. En este caso, debo asegurarme que existen otros ingresos o los ingresos que tengo son capaces de asumir el costo de este crédito. Mire que hay una gran diferencia cuando es un bien de inversión o cuando tiene otra destinación. No debería recargar mi estructura financiera adquiriendo los bienes que poseo a crédito. Estaría asumiendo un costo adicional. En segunda instancia, ¿qué condiciones de crédito me ofrecen? Para responder esta pregunta vamos a utilizar el siguiente gráfico. En este gráfico observamos la relación entre el plazo, la cuota y los intereses. El plazo está en la parte baja de la gráfica y son los números 3, 6, 9, 12, 18, 24, 48 y 60. Los plazos están establecidos en meses. La cuota es la barra de color amarillo y el total de intereses es la barra de color verde. Utilizaremos como referencia un crédito de 100 pesos al 1% mensual. Vemos entonces que si yo hago un crédito de 100 pesos al 1% mensual durante 3 meses, yo estaré pagando 34 pesos mensuales y al final de los 3 meses me habrá costado ese crédito 2,01 en intereses. Y así sucesivamente. A los 6 meses pagaré cuotas de 17,25 y habré reconocido o pagado intereses por 3,5. ¿Qué podemos nosotros observar de manera visual en la gráfica? Que a medida que el plazo se extiende, el valor de la cuota disminuye. Pero, así como el valor de la cuota disminuye, a medida que el plazo se extiende, el valor de los intereses aumenta. Y podemos observar que a 60 meses, es decir, a 5 años, un crédito de 100 pesos al 1% mensual pagará cuotas de 2,22, pero habrá reconocido en intereses 33,47. Es decir, que habrá pagado la persona un tercio del valor prestado en intereses. Es importante que usted tenga en cuenta que el negocio de aquel que le presta a usted es darle el mayor plazo posible. Y en ese sentido, ellos van a ofrecerle siempre la cuota más baja y le van a decir que es la opción más cómoda,
porque entre más baja la cuota es más fácil pagarla. Y eso es cierto. Pero quizás lo que no le dicen o lo que usted debe saber es que en la medida en que aumente el plazo, los valores pagados o reconocidos por intereses también van a aumentar. Y usted deberá buscar la opción que más se equilibre a sus necesidades, evitando extender un crédito a un plazo mayor del que usted pudiera pagarlo, porque estaría asumiendo un mayor costo. Y esto no tendría sentido. Tercera pregunta y pregunta final a tener en cuenta cuando se solicita un crédito. ¿Qué garantías debo entregar si aplica? Las garantías pueden incluir: 1. Comprometer recursos futuros propios, su salario, sus prestaciones o ingresos por servicios, ventas o similares. Si usted incumple el pago de las cuotas, la entidad o la persona que le prestó podría ir a esos recursos y obtener el dinero que usted debe pagar. También se pueden comprometer bienes propios, ya sea bienes muebles o bienes inmuebles, en el caso de lo que conocemos como la hipoteca, que es una restricción de dominio. El bien es suyo, pero mientras usted le deba al banco, usted, si lo vende, debe cubrir la obligación con el banco primero y luego podrá registrar el nuevo propietario. O puede darse también lo que conocemos como la pignoración, que sucedía en la compra de los vehículos, que se le daba una restricción también en el dominio del bien, es decir, usted si el vehículo lo iba a vender tenía que cancelar el saldo del crédito que tuviera en el momento. En ambos casos el bien sigue siendo suyo, pero tiene una restricción. También se puede dar, y en esto hay que tener mucho cuidado, que para darnos un crédito nos pidan comprometer recursos o bienes de terceros en calidad de codeudores. Tenga usted mucho cuidado, porque estaría comprometiendo a una tercera persona a cubrir la obligación que usted está tomando. A su vez, tenga también en cuenta cuando otra persona hace un crédito y le pide a usted que sea su garante, usted está comprometiendo sus recursos o bienes en calidad de codeudor. Y si esa persona no puede pagar el crédito, usted deberá asumirlo. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo y haber escuchado este mensaje. Si tiene preguntas, inquietudes, puede dejarla en los comentarios. Más adelante estaremos haciendo más videos con el propósito de que la escuela de buenos administradores vaya creciendo y podamos tomar cada día mejores decisiones. El Dios eterno nos ayude en medio de todos estos propósitos. Bendiciones para todos.